Despertando a la cruda realidad es un segmento nuevo en el que se van a exponer toda la sociedad que están en nuestras iglesias, donde se han infiltrado muchas falsas doctrinas, símbolos satánicos, pastores violadores, pastores envueltos en el ocultismo y temas que muchos están callando por lucro y perversidad, que mucho daño le ha hecho a la iglesia. Despertando a la cruda realidad será un segmento en donde se descubrirán todas las herejías y todos los falsos servidores que lucran con la fe de la gente. Bienvenidos a Despertando a la cruda realidad. La terrible blasfemia de Lucas 19:27. Hace algunos años, allá por el año de 2005, en un foro cristiano de Madrid, España, y siendo integrante de ese foro hasta la fecha, grande fue mi sorpresa al mirar un comentario de uno de los integrantes de Argentina, de Lucas 19:27, donde dice lo siguiente: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Lucas 19:27. La molestia hacia este hombre y su comentario que puso en aquel tiempo en el grupo, y que según él se está refiriendo a Cristo, el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Según él, el Maestro es el que está pidiendo que le traigan a los que no querían que reinara y los decapiten delante de él. Y lo más terrible es que el mismo dueño del foro, que es un teólogo reconocido que tiene muchos estudios que se venden hasta en Amazon, compartió la misma opinión. La verdad que no había pensado hacer este estudio que estás escuchando ahorita, pero quiero ser honesto, hasta mi esposa le conté este suceso. Tenía varios días con esta inquietud de este comentario que miré en aquel foro, y sobre todo la interpretación diabólica que estos dos hombres le dieron a Lucas 19:27. Tenía días con esta inquietud, pero no le había puesto el interés de hacer este video, pensando que solamente en aquel foro tenían esta mala interpretación. Me puse a buscar para ver si había más gente con esta misma mala interpretación, y ¡oh, sorpresa! Pues resulta que sí, y son varios y en varios idiomas lo que hay de esta mala interpretación, y ahora comprendo por qué tenía días con esta inquietud. Vea este video y a este supuesto teólogo desglosando según él Lucas 19:27. Y este hombre es solo uno de los muchos que usted puede encontrar en YouTube. Vea el video. Jesús, en Lucas 19:17, ordena de manera despiadada un homicidio. Dice: a los que no quisieron que gobernara entre ellos, tráiganlos ante mí y córtenles la cabeza. Ahí sí es directa la orden. Tráiganlos ante mí y córtenles la cabeza. Es un Mesías, es un guerrero. El que no está conmigo está contra mí. Igual que los dos foristas del Foro de Madrid, Cristo es el sanguinario que pide que decapiten
en presencia de él a los que no querían que reinara, según este hombre del video que acabamos de mirar. Ahora, antes de entrar de lleno a la cita en cuestión, hagamos esta pequeña reflexión de la corta vida del maestro, o sea, los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra, y usemos la lógica y el sentido común del comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre las características de Cristo que más sobresalieron son varias, pero voy a nombrar las más importantes. La primera, predicación. Jesús predicaba en sinagogas o al aire libre, y cuando hablaba a las multitudes se reunían a su alrededor. Su forma de predicación incluía parábolas, relatos breves de un sentido difícil de comprender, que luego era aclarado por Jesús. Uno de los ejemplos más importantes es la parábola del sembrador, Mateo 13:3, que después se las explicó con lujo de detalles a los discípulos, quienes lo habían cuestionado de por qué les hablaba a la gente en parábolas. Otra característica del maestro fueron los milagros, que además de predicar, Jesús hacía milagros de distinta naturaleza, como curaciones de ciegos, paralíticos, leprosos y otras enfermedades, expulsiones de espíritu de los cuerpos de personas y de lugares, milagros sobre la naturaleza como calmar tempestades, caminar sobre el agua, multiplicar panes y peces, además de su propia resurrección que se celebra en Pascua. Y a diferencia de tantos profetas que deambularon en el mundo, ninguno hizo tantos milagros como nuestro Señor Jesús. La tercera y más importante característica fue el amor, ya que a diferencia de otros predicadores y religiones, Jesús insistía en el amor a otros seres humanos, incluyendo a los enemigos. El amor a los amigos no tiene el mismo mérito que el amor a los enemigos, que distingue a los auténticos creyentes. Y fue tanto el amor de Cristo que se ofreció en sacrificio. Y los 2 primeros mandamientos que Jesús nombra como más importantes se encuentran en Mateo 22:36, que dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hay alguien que habló sobre el amor, fue mi Cristo. El Marcos 12:33 dijo: amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 12:36. Ese mismo amor de nuestro Señor fue que estas palabras le salieron desde lo profundo de su corazón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y ahora estos detractores me salen que mi Señor está pidiendo la cabeza de sus enemigos. Óigame, no, dijo un personaje muy conocido del cine y la televisión. Bien, vamos a analizar Lucas 19 del verso 11 al 27.
Oyendo Jesús estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El verso 19 y 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vamos a resumir lo más importante de estos versículos. Antes que nada, ¿qué es una parábola? Verso 11. Pues es una narración alegórica de un hecho imaginario con el cual se quiere expresar una enseñanza. Por lo tanto, esta narración no es un hecho real. En el verso 12 se habla de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir a un reino. Ese hombre no es Cristo, note eso. En el verso 13 se dice que llamó a sus 10 siervos para darles las 10 minas para que negociaran con ellas. 10 minas era el equivalente a 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. Notamos que sus conciudadanos le aborrecían, verso 14. Del verso 15 al verso 26 es cuando el hombre noble regresa y comienza a hacer cuentas con ellos. Todos habían hecho lo correcto menos uno, verso 20, que le dice: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, verso 21, porque tuve miedo de ti. Y en el verso 24 finaliza el desenlace hacia este mal siervo. Entonces, ¿de quién está hablando esta parábola?
de Cristo? Para nada. Está hablando del hombre noble del verso 12. Cristo no está hablando de él mismo, note eso. Este hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y claro que volvió. Verso 15. Cuando este hombre noble sale, había ciertos conciudadanos que le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Verso 14. Es precisamente a estos a los que en Lucas 19:27 dice el hombre noble: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Lucas 19:27. La verdad que no entiendo cómo pueden estos pseudoteólogos hacer estos estudios, ya que no es tan profundo como para poderlo interpretar correctamente. Lástima de oficina que tienen comparación con lo que yo tengo. No, pues mucha diferencia. Hasta muchas enciclopedias tiene el hombre, mucha literatura, pero le falta lo más importante: el verdadero conocimiento que solamente nuestro Cristo puede dar. Vea el video nuevamente. Jesús, en Lucas 19:17, ordena de manera despiadada un homicidio. Dice: a los que no quisieron que gobernara entre ellos, tráiganlos ante mí y córtenles la cabeza. Ahí sí es directa la orden. Tráiganlos ante mí y córtenles la cabeza. Es un Mesías, es un guerrero. El que no está conmigo está contra mí. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.